Listo, mis hermanos. En esta clase de hoy vamos a hacer algo un poco diferente, en que quiero compartir con ustedes algunos estudios que he hecho sobre la palabra de Dios. Yo sé que el pastor Jorge ha hecho ya una parte de la clase de la doctrina de la palabra con ustedes, pero quiero complementar lo que él ha hecho y presentarles parte del estudio que yo he hecho sobre ese asunto, que es una clase que he enseñado en varios de los módulos y uno en que he estudiado mucho. Entonces quiero asegurar que ustedes pueden recibir ese contenido también y creo que será de mucha bendición para nosotros. Entonces, en el día de hoy, otra cosa, que no vamos a hablar tanto del canon, del texto, de la otras cosas que normalmente se trata en una clase sobre la doctrina de las escrituras, porque ya hemos hablado de esto en otras clases. Si hay preguntas o comentarios sobre eso, podemos hablarlos en otro momento, pero debido a nuestra clase de introducción a la Biblia, hemos hablado de eso mucho. Entonces vamos a enfatizar los atributos de las escrituras y en el día de hoy voy a empezar con la autoridad de las escrituras. Los atributos de las escrituras fluyen de su naturaleza. Fluyen de su naturaleza y su intención. Entonces tenemos la realidad de que Dios ha inspirado su palabra. Él es el autor. Entonces su naturaleza es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu a través de los hombres. Entonces, entendiendo ese origen divino de la palabra de Dios, refleja el carácter de Dios, refleja su autoridad, ejerce incluso su poder y refleja su infalibilidad. Y por eso la naturaleza de las escrituras, sus atributos, reflejan su origen, pero también reflejan su intención, el propósito con el cual Dios dio su palabra. Porque Dios dio su palabra, aquí hablando de la autoridad, para ser la regla de su pueblo, para guiar a su pueblo de una manera segura y fiel. Entonces dio una palabra autoritativa, que puede ser de autoridad para ellos en todas las generaciones. Quería guiar fielmente y sin cuestiones o sin dudas a su pueblo, entonces les dio una palabra infalible, que no se contradice a sí mismo. Quiso dar su palabra para guiar y tener todo lo necesario para su pueblo, para que sean salvos y cumpla su propósito. Entonces dio una palabra suficiente. Entonces todo esto fluye del hecho de que Dios es lo que es y siempre cumple sus propósitos. Entonces eso se refleja en la naturaleza de las escrituras. Y el primer atributo que vamos a considerar es la autoridad. En la palabra de Dios, en la Biblia, al escuchar la palabra de Dios, cosas que no existían llegan a existir. Noé, sin precedente de lluvias o tormentas, así como él experimentó, construyó un arca y se preparó para eso, simplemente porque Dios había dicho. Abraham salió de su casa, de su parentela y su patria para ir a un nuevo lugar, incluso estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo prometido, confiando en la autoridad de la palabra de Dios. Moisés se presentó delante del hombre más poderoso del mundo, incluso con la posibilidad de perder su propia vida, porque Dios le había mandado. Todo esto porque Dios habla. Cuando Dios habla o manda o promete o advierte, su pueblo tiene la obligación de escuchar, creer y obedecer. Eso es porque Dios tiene toda la autoridad. De hecho, tiene la autoridad suprema y final. Él es la voz determinante y final para lo que nosotros creemos, cómo pensamos, los valores de nuestro corazón y nuestra manera de vivir. Dios es el Señor de todo nuestro ser y por eso debemos obediencia a su autoridad en todas las cosas. En nuestra confesión de fe se expresa esta enseñanza de la autoridad de la palabra de Dios en párrafos 4 y 5 del capítulo 1. La autoridad de la Santa Escritura, por la cual ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma. El autor de la Santa Escritura, por lo tanto, ésta debe ser recibida porque es la palabra de Dios.
Y en párrafo 5, el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos, inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras, el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el escopo de este en su conjunto, que es para dar la gloria a Dios, la plena revelación que hace del único camino de la salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de las perfecciones de la misma, son argumentos por medio de los cuales da evidencia abundantemente de ser la palabra de Dios. No obstante, nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible y autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, dando testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. En primer lugar, consideremos la naturaleza de esa autoridad. Y decimos que la Biblia es nuestra regla, nuestra única regla suficiente, cierta e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Entendemos el concepto de autoridad desde nuestra propia sociedad. Por ejemplo, cuando estás en tu carro manejando y de ahí un policía detrás viene, prende su sirena, su alarma y sus luces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que parar. Tienes que ponerlo al piso ahí. No, tienes que parar, ¿cierto? Tienes que detenerte y escuchar, porque él tiene esa jurisdicción. Tiene el derecho, la autoridad para decirte que te pares, para incluso darte una multa si has cometido una infracción. De una manera similar, pero aún más elevada, las Escrituras tienen autoridad sobre nosotros. Tienen el derecho de exigirnos si es fe o obediencia. Tiene el derecho de castigarnos si no respondemos adecuadamente, o bendecirnos si obedecemos. Como Joe Beeke y Paul Smalley dicen, cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, nos referimos a su propiedad como palabra de Dios para obligar a sus lectores o oyentes a una entera sumisión. La Biblia tiene autoridad como regla de fe, lo que el hombre debe creer, y de comportamiento, lo que el hombre debe hacer. Las Escrituras tienen la autoridad suprema, no solo sobre la vida del creyente, sino sobre todos los hombres. Todos los hombres están obligados a tomar en serio las afirmaciones de las Escrituras. Las afirmaciones de la Biblia deben ser consideradas por encima de todas las demás afirmaciones. Si se me dice que obedezca un determinado mandato contrario a las Escrituras, la Biblia es suprema. Si me da una afirmación de verdad contraria a las Escrituras, la Biblia es suprema. Eso no significa que no hay afirmaciones verdaderas fuera de las Escrituras, pero solo existe la verdad dentro de la cosmovisión e interpretación mundial de las Escrituras. Toda afirmación, mandato, consejo o supuesta sabiduría debe examinarse a la luz de las Escrituras y caber dentro de su sistema. Todo tiene que comprobarse a la luz de las Escrituras. Del mismo modo, en cuestiones de conocimiento y obediencia, las Escrituras son la autoridad final. En cualquier consideración sobre qué creer o qué hacer, debemos apelar en última instancia a las Escrituras. Es decir, que todo tiene que estar de acuerdo con las Escrituras. Todo tiene que basarse en la palabra de Dios. La Biblia es el instrumento que Dios usa para educar nuestras conciencias y debe ser el estándar de todas nuestras creencias y prácticas. Eso significa que el trabajo de la interpretación es el trabajo de todo cristiano. Aunque deberíamos apreciar las opiniones de santos en el pasado, nuestra autoridad suprema es solamente las Escrituras informando nuestras conciencias. Cada cristiano es un sacerdote y cada cristiano tiene la unción del Espíritu Santo. Ningún hombre, ningún consejo ni iglesia puede ser la autoridad suprema sobre la conciencia del cristiano, sino cada uno debe someter su conciencia a la palabra de Dios, delante de la cual está de pie o se cae. Cada cristiano tiene la responsabilidad de estudiar la Biblia y ver si lo que se enseña, lo que se manda, es conforme a la Biblia o no. Debido a la finalidad de la autoridad bíblica, ningún hombre, ninguna iglesia, ningún pastor puede decir, créeme porque yo lo digo. Porque confía en mí porque yo lo digo, obedece lo que digo. Solo la palabra de Dios puede mandar así la obediencia ciega. Simplemente, ok, si tú me lo dices, no voy a pensar, no voy a considerar, lo voy a creer. Solo Dios nos puede mandar ese tipo de sumisión.
pero los hombres siempre tienen que reconocer su inferioridad a la palabra de Dios y la necesidad de examinar lo que dicen o mandan a la luz de la palabra. Solo Dios, dice nuestra confesión de fe, es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en cualquier cosa contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas, obedecer tales mandamientos por conciencia, es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita o una obediencia absoluta y ciega. Es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Otro punto de esa autoridad es que es una autoridad circular. Puede parecer que eso lleva a una especie de circularidad en nuestros argumentos. Si la Biblia es final y siempre apelamos a la Biblia, ¿cómo podemos argumentar por la autoridad de la Biblia desde la Biblia misma? Una pregunta mejor es, si la palabra de Dios es la autoridad suprema, ¿cómo podríamos apelar a otra autoridad para establecer la autoridad de la Biblia? Si es la autoridad suprema, ¿cómo puede depender de la autorización de otra autoridad para tener su autoridad? Cuando estamos probando la autoridad suprema de cualquier cosmovisión o presuposiciones básicas o conjunto de presuposiciones, debemos apelar a esa autoridad suprema incluso para probar su propia autoridad. En otras palabras, si queremos probar la autoridad de la Biblia, y para ello utilizamos medios y testigos externos a la Biblia, ¿cuál llega a ser la verdadera autoridad? ¿Cómo puede un testigo probatorio tener más autoridad que aquello que pretendemos que tenga la autoridad última y suprema? Por lo tanto, debemos utilizar la palabra de Dios para probar la autoridad de la palabra de Dios. Como Brackle dice, así la palabra misma es árbitro en las disputas que surgen en torno a la palabra de Dios. Pues es el Dios soberano y vivo quien habla en ella. Ha hablado en ella y habla por medio de ella hasta este momento. Así la palabra debe ser considerada como si Dios nos la narrara continuamente con una voz audible desde el cielo. Eso también significa que la Biblia no tiene que apelar a otra autoridad mayor. No significa que no haya otras muestras o evidencias de la Biblia que pueden ser útiles, como incluso la confesión de fe dice. Pero todo eso debe fluir de lo que la Biblia es y ser los frutos que evidencien su naturaleza y no la autoridad que le autoriza a sus afirmaciones de autoridad. La Biblia es su propia autoridad. Un ejemplo clásico de esto es una filosofía que era popular a principios del siglo XX, pero no logró muchos proponentes y no mucha popularidad por mucho tiempo, porque es ilógico, es un sistema ilógico, porque dice, solo es verdadero aquello que puede probarse por el proceso científico. ¿Cuál es el problema con esa afirmación? La misma afirmación no se puede verificar empíricamente. No se puede hacer un experimento para probar que toda la verdad depende del proceso científico. Es la misma afirmación. Tiene que apelar a la razón. Tiene que apelar a otras presuposiciones no empíricas para afirmar su verdad empírica. Entonces, cae en un problema de contradicción. Cae en ese problema. No es circular. No es lo suficientemente circular para ser una cosmovisión consistente. Entonces, si la Biblia dice, pues la Biblia es la verdad, la autoridad suprema, porque la iglesia lo dice, o porque la historia le ha dado su verificación, tenemos un problema. La historia, la iglesia, todas esas cosas pueden dar evidencia y apoyar la autoridad de las escrituras, pero la Biblia tiene la autoridad suprema. Y vamos a hablar de esa relación más. Consideremos la fuente de la autoridad bíblica. Y como dije, fluye de su naturaleza, su origen. La Biblia tiene autoridad suprema porque Dios es su autor. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual debe ser creída, no depende del testimonio del hombre o de la iglesia, sino enteramente de Dios, que es la verdad misma, su autor. La confesión de fe hace tres afirmaciones
que sirven como la base de esta afirmación. Podemos ver la autoridad de Dios, la veracidad de Dios y la autoría divina de la Biblia. En primer lugar, si Dios es el autor de la Biblia y la Biblia tiene autoridad, debe ser porque Dios mismo tiene autoridad. Pero si Dios no tiene autoridad sobre nosotros, ¿cómo su palabra va a tener autoridad sobre nosotros? Pero el punto es que Dios sí tiene autoridad sobre nosotros. Dios tiene toda la autoridad sobre nosotros. Porque Él es nuestro creador y nuestro dueño. Como dice Salmo 95. Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. La Biblia le llama a Dios Creador, Señor, Rey, Soberano, Juez, Legislador, y muchos otros títulos que indiquen su autoridad. Como en este texto, Isaías 33. Porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro Rey. Él nos salvará. Además, no solamente Señor o Rey, la Biblia dice que es, ¿qué? Señor de señores y Rey de reyes. Un pasaje que afirma esta verdad muy claramente es en el cargo dado a Timoteo. Timoteo debe vivir y ejercer su ministerio delante de los ojos de Dios, coram Deo, sabiendo que Él es la suprema autoridad y el Dios glorioso. En 1 Timoteo 6, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y dominio eterno. Amén. Siendo creador, Dios tiene toda autoridad y libertad para hacer lo que Él quiere. No hay nadie fuera de Él o a su lado para detenerle o cuestionarle. Ay de quien contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿O tu obra dirá, él no tiene manos? Isaías 45. O no, Romanos 9. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestes a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al quien lo modela? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? O Daniel 4. Porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a la voluntad suya en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Además, Dios es la autoridad suprema, porque todos los demás reciben su autoridad de Él. Ninguna autoridad existe en el mundo, autoridad legítima, que no sea de parte de Dios. Si somos pastores, padres, reyes, políticos, toda autoridad viene de Dios. Como dice Romanos 13, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, por un lado, eso debe llevarnos a someternos a las autoridades en nuestras vidas. Nuestro jefe, nuestros pastores, los policías y otros que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero al mismo tiempo, debe exaltar delante de nuestros ojos la autoridad de Dios. Él es la autoridad suprema. Y no debemos someternos a cualquier autoridad que nos lleve en contra de la autoridad suprema de Dios. Además, siendo el creador y soberano, Dios es también el juez final de todos los hombres. Todos le rinden cuentas a Él. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Santiago 4:12. ¿O quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Romanos 14:4. Entonces vemos en estos textos la verdad de que Dios tiene autoridad por ser el creador,
por ser el Rey de reyes y Señor de señores, por ser soberano y poder cumplir su voluntad sin que nadie le diga lo contrario, por ser Él la fuente de toda verdadera autoridad y por ser el juez y a quien toda autoridad rinde cuentas. En segundo lugar, la veracidad de Dios. Si Dios es autoridad, tiene que comunicar esa autoridad verdaderamente. Pero sí, en algunas veces habla verdad, en otras veces habla mentiras. Eso disminuye la comunicación de su autoridad. Y vemos esa verdad como una presuposición fundamental de las Escrituras. La Biblia proclama, así dice Jehová. Y todo eso supone que lo que Dios dice es verdad, es veraz. Dice en varios lugares, Él no puede mentir, como en Tito 1 o Hebreos 6. Dios dice lo siguiente en una manera muy clara. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Vemos que su palabra es verdad. Es decir, todo lo que dice es cierto y se cumplirá. La característica determinante de los que hablaron en su nombre es que hablaron la verdad. Romanos 3 incluso va al extremo de decir que incluso si todos los hombres estén en contra, si incluso todos los hombres duden de lo que Dios dice, que Dios sea verdadero y todos los demás mentirosos. Por esa razón, la palabra de Dios es firme, inconmovible y nunca será sacudida. Dios mismo ha hablado y será tan fácil que dejara de ser Dios que su palabra fallara. Como otros pasajes dicen, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Y en último lugar, Dios se ha comunicado a través de su palabra. Su palabra es inspirada por Él. Él es la fuente de la palabra de Dios. Cada palabra es de Él. Toda escritura es inspirada por Dios. Esta clara afirmación de la inspiración de las escrituras nos muestra que Dios es el autor de la Biblia. Y siendo su autor, la Biblia tiene autoridad. Como John Murray dice, todo el énfasis está en el hecho de que toda la escritura procede de Dios y por tanto está investida de una divinidad que la hace tan autorizada y eficaz como una palabra oracularmente pronunciada por Dios directamente a nosotros. Aunque utiliza instrumentos humanos, ha asegurado que el producto final sea exactamente lo que Él quería. El hecho de que haya utilizado instrumentos humanos no significa necesariamente que hay errores en la Biblia. Lo que tendería a suavizar la autoridad de las escrituras si hay errores, ¿cierto? Pero que Dios obró a través de hombres caídos para producir una revelación escrita perfecta en errante. Entonces, por ejemplo, consideremos esa idea. Si la Biblia tiene errores, ¿cómo puede ser la autoridad suprema? Porque si tiene errores, ¿quién verifica esos errores? ¿Quién rectifica los errores? La autoridad suprema, ¿cierto? Tiene que haber una regla por encima de la Biblia con la cual medimos la Biblia para decir, ok, esa parte es verdadera, esa parte es errante. Entonces, si entra esa idea, disminuye automáticamente la autoridad, porque tenemos que poner algo más, un estudio histórico, un erudito en sus propios pensamientos, o cierta interpretación forzada de los hombres. Pone eso como el estándar, la regla que mide cuál es la verdad de la palabra de Dios. Pero la Biblia, en todas sus partes, viene de Dios. Y por eso es la autoridad suprema. No nos acercamos con nuestra razón y sistema humanos para hacer que la Biblia diga lo que quisiéramos, sino nos acercamos con un corazón dispuesto a someterse a cada afirmación de la Biblia y a obedecer cada mandato. Deberíamos prestar mucha atención a lo que la Biblia dice y someter todas nuestras ideas y expectativas a ella. Pero ninguna profecía viene de la interpretación privada del hombre. Pero la Biblia es el producto de Dios hablando a través de los hombres inspirados por el Espíritu. Entonces, para poner ese argumento en forma de silogismo, podemos decir, ya que Dios es verdadero y todo lo que dice es cierto y tiene autoridad. ¿Eso es cierto? Sí.
Y dado que la Biblia es la palabra escrita y la comunicación divina, entonces la Biblia tiene autoridad como el resto de las comunicaciones divinas. Entonces, un argumento tiene que ser lógico, ¿cierto? Y para ser lógico necesitas, uno, premisas verdaderas. Premisas verdaderas. Dos, necesitas una conclusión consistente. Ya que mi carro es gris y el nombre de mi esposa es Ariel, entonces yo soy un buen pastor. Las premisas son verdaderas, ¿cierto? Pero, ¿qué tiene que ver la conclusión con las premisas? El color de mi carro, el nombre de mi esposa no dice nada acerca de mi estado como pastor. ¿Cierto? No es un buen argumento. Aunque dije cosas verdaderas, la conclusión no fluye necesariamente de las premisas. No tiene nada que ver. Esto no es un argumento lógico. 3. Tiene que convencer. Entonces, aquí, esa es la esencia de la lógica. Eso es algo un poco más pragmático. Queremos no simplemente hacer buenos argumentos, sino queremos convencer a las personas con esos argumentos. Entonces, ese es el problema cuando hablamos de argumentos circulares. Porque las premisas son verdaderas y la conclusión es consistente, pero un argumento circular no siempre convence. Porque podemos decir, la Biblia es la palabra de Dios. Premisa 1. 2. La Biblia dice ser la palabra de Dios. Premisa 2. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia dice ser la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, la conclusión, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ese es un argumento válido? No, ¿Por qué? porque bueno, arriba en la primera dice, no, la Biblia es la palabra de Dios. Ujú. Y en la segunda dice, la Biblia Dice ser la palabra. dice serla. Ujú. Entonces ahí como que hay algo que no es algo convencible, porque está diciendo solo dice ser. Ujú. Pero la Biblia está afirmando que sí es. ¿No? Sí, por ahí va. Pero entonces, tenemos que considerar las premisas. Sí, entonces, esa es la definición de un argumento circular. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Eso es cierto? Sí. Sí. 2. ¿La Biblia dice ser la palabra de Dios? ¿Eso es cierto? Sí. Sí. ¿La Biblia es la palabra de Dios? ¿La conclusión es verdadera? Sí. Ajá. ¿La conclusión es consistente con estas premisas? Sí, claro. Incluso es incluida dentro de ellas. Pero el problema es, no vas a convencer a nadie con ese argumento. Porque ya esto es una presuposición. Es una presuposición básica de nuestra cosmovisión. Pero cuando estamos argumentando por esas ideas básicas, tenemos que apelar a las ideas básicas en sí. Pero, ¿cómo podemos hacer convincente tal argumento? Entonces, este es un argumento circular. Porque la conclusión apunta de nuevo a las premisas. Circular. Pero, todo argumento de cosmovisión, de autoridad suprema,
tiene que ser circular. Tiene que ser circular. Porque si no se basa en sí, es una contradicción. Y no es cierto. Si, como hemos hablado, si la autoridad suprema depende por su veracidad de las conclusiones tomadas de otras premisas que no sean su propia autoridad, no estás probando una autoridad suprema. Pero hay una manera de ensanchar el círculo, de convertirlo de este círculo chiquito a un círculo más grande, que puede convencer. Y eso es a través de considerar las otras evidencias. Entonces, no buscamos una prueba fuera de la Biblia, pero sí podemos encontrar evidencia fuera de las Escrituras. No es que otras cosas aprueban o aprueban la autoridad de la Biblia, pero siendo la Biblia lo que dice ser, eso debe producir ciertos frutos, ¿cierto? Debe ser consistente entre todas sus partes con esta afirmación. Debe producir la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la palabra de Dios hace ciertas cosas. Va a ser consistente, va a ser hermoso, va a revelar misterios, va a tener poder en la vida de las personas. Entonces, debemos considerar, ¿ha producido esos frutos? ¿Ha producido esos frutos? Entonces, eso está confirmando la autoridad de la Biblia, porque está confirmando lo que la Biblia misma ha dicho de sí misma. Entonces, si la Biblia dice ser, no es simplemente un mundo literario, pero la Biblia dice ser, tener autoridad sobre el mundo verdadero. Y en ese mundo verdadero ha producido frutos. Y esos frutos nos pueden ayudar a ensanchar el círculo. Y vamos a considerar esos después. Algunos otros detalles en cuanto a la naturaleza de esa autoridad. Hablemos del alcance de la autoridad bíblica. El alcance. Y hablo del alcance interno y externo. El alcance interno es la pregunta, ¿qué partes de la Biblia tienen autoridad? ¿Y cuál es la respuesta? Todas, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada o, negativamente, ninguna profecía fue dada por la voluntad humana. Entonces, la autoridad depende de su fuente divina. Entonces, ¿en qué cosas Dios es verdadera y autoritativa? En todas las cosas, ¿cierto? Porque Él es el creador de todas las cosas. No hay nada que no sea bajo su autoridad. Y depende de la naturaleza de la Biblia. ¿Qué partes de la Biblia son de Dios? Todas las partes. Entonces, si todas las partes son de Dios y Dios es autoritativo en todo lo que dice, entonces todas las partes de la Biblia reflejan esa autoridad. En segundo lugar, el alcance externo. ¿Sobre qué cosas en el mundo, sobre qué personas tiene la Biblia autoridad? Todos. Porque fluye de su naturaleza. ¿De qué persona en este mundo esté fuera de la autoridad divina? Nadie, ¿cierto? No hay ningún rincón de ese universo que esté fuera de la autoridad divina. Dios es Dios en todo el universo. Donde hay criatura o creación, Dios es el Señor. La Biblia debe ser nuestra autoridad en nuestra manera de pensar o vivir en todas las cosas. Rige todo pensamiento nuestro, toda decisión, en maneras diferentes, pero es la autoridad sobre todas las cosas. En cualquier área de estudio debemos en primer lugar someternos a lo que Dios ha dicho. Y rige toda la Biblia. Todos los hombres, incluso los que no son cristianos, no pueden excusarse de someterse a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios habla su creador. Habla del creador aunque no lo reconozcan. Aunque no lo quieren reconocer, su creador les habla. Entonces, ahora llegamos a la confirmación, ensanchando el círculo. Cuando consideramos la naturaleza de la autoridad bíblica y decimos que radica supremamente en el hecho de que Dios es su autor, parece ser un argumento circular. Y la Biblia, por esto, es autopistos. Autopistos.
pistos de fe y auto de sí mismo, ¿cierto? Entonces, da fe de sí mismo. Es un testigo que no tiene que apelar a uno por encima, como habla de Dios, ¿cierto? Que cuando él no puede jurar por alguien por encima de él, ¿qué hace? Se jura por sí mismo, porque no tiene alguien. Porque siempre uno jura por alguien por encima, porque quiere invocar la autoridad del que está por encima de él, porque mi palabra no es suficiente. Entonces, invoco el nombre de alguien o algo por encima de mí. Pero Dios no tiene a alguien por encima de él, entonces se jura por sí mismo. La Biblia también jura su propia autoridad apelando a sí mismo, porque no tiene algo por encima. Entonces, hay dos áreas de confirmación. Uno, el testimonio de la iglesia. Y dos, las características o frutos de la palabra de Dios. Aunque el testimonio de la iglesia es uno de esos frutos, ¿cierto? Es lo que uno espera. Si Dios ha dado la Biblia, para ser la guía de su pueblo, entonces, ¿qué debe hacer su pueblo? Reconocerlo. Su pueblo debe recibirlo. Y si ningún pueblo de Dios, que ya invoca el nombre de Dios ha recibido las escrituras nunca jamás, esto no es un buen testimonio a favor de las escrituras. Si eso fue la intención detrás de su producción. Entonces, el argumento confirmatorio, uno de ellos muy importante, es el testimonio de la iglesia. La autoridad de la iglesia en relación con la autoridad bíblica es uno de los puntos de debate más grandes en la historia de la iglesia. Porque en el tiempo de la Reforma, la iglesia decía, no simplemente damos testimonio de la autoridad, confirmamos la autoridad, sino nosotros hemos creado la Biblia. La iglesia produce la Biblia. La Biblia viene porque la iglesia lo ha canonizado. La iglesia lo ha autorizado. La iglesia ha decidido. Y la autoridad resida en la iglesia. Nuestra confesión de fe hace dos afirmaciones con respecto a esa relación. En primer lugar, niega su necesidad para la autoridad bíblica, pero afirma su utilidad en convencernos. La autoridad de la Santa Escritura, por la cual esa debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios. Es autopistos. No depende de la iglesia. Es decir, no es la iglesia que le dé autoridad a la Biblia o que ratifique o certifique su autoridad. Esto era una afirmación importante en el tiempo de la post-reforma, porque la Iglesia Católica Romana afirmaba que aunque la Biblia es la palabra de Dios, la recibimos como tal solo con la autoridad de la iglesia. En otras palabras, necesitamos que la iglesia autentifique la Biblia para saber qué es la palabra de Dios. Berkhof expresa la idea católica de esa manera. Por parte de Roma se negaba cada vez más la autopistía de la Escritura, es decir, su autoridad inherente. Sostuvo que la iglesia precede temporal y lógicamente a la Escritura. Y por lo tanto no debe ser su existencia a la Escritura, sino que existe en y por sí misma, es decir, a través de Cristo o del Espíritu de Dios que mora en ella. La Escritura debe más bien su existencia a la iglesia, y ahora es reconocida, conservada, interpretada y defendida por ella. Sin la iglesia no hay Escritura, pero sin la Escritura sigue habiendo iglesia. Eso viene principalmente de una afirmación de Agustín, de hecho, quien dijo, por mi parte, no debería creer en el Evangelio, sino movido por la autoridad de la Iglesia Católica. Eso es un error grave, porque lo que vemos en el testimonio de la Iglesia es el fruto de la autoridad bíblica, no su raíz ni su fuente. Cuando la Iglesia afirma la Biblia, se somete a su enseñanza y la predica, simplemente manifiesta el fruto de que esa autoridad divina ha producido en sus vidas, el testimonio interno del Espíritu Santo. Debido a que es la palabra de Dios, que es autoritativa, produce fruto en la sumisión del pueblo de Dios y en regir su fe práctica. Es lógico y natural que el pueblo de Dios reconozca la palabra de Dios, porque Dios, el Espíritu Santo, habla a su pueblo a través de su palabra y los regenerados escuchen su voz. Como Packer dice, la iglesia da testimonio, pero el Espíritu produce convicción. Y si frente a Roma los evangélicos insisten en que es el testimonio del Espíritu, no el de la iglesia, el que autentifica el canon. Por lo tanto, aunque la iglesia no tenga el rol de dar la autoridad a la Biblia,
Como el fruto no determina la raíz, sino la raíz el fruto. Pero el fruto sí ayuda al observador para poder identificar con más claridad la naturaleza del árbol. Uno puede ver quizás desde la semilla y saber qué fruto es. Desde el tallo, el rebrote que está saliendo. Puede decir un buen ecólogo, un buen botanista, puede decir ese es un manzano, ese es un naranjo, algo así. Pues desde el inicio. Pero para otros que no estamos tan entrenados, podemos ver los frutos, podemos ver el árbol más completo y podemos decir, sí, confirmar. Ya estoy convencido. No establece la autoridad, pero sí da testimonio de esa autoridad y evidencia esa autoridad en su propia sumisión y reflejo de ella. La Iglesia, siendo la institución de Dios, debe reconocer la autoridad de la Biblia. Cuando la Iglesia firma las Escrituras en su forma o canon, no le da su genuinidad o veracidad, sino reconoce lo que es inherente. La Iglesia es la columna y baluarte de la verdad, como dice 1 Timoteo 3. No fuente de la verdad, no productor o autentificador de la verdad, sino columna porque sostiene y proclama y confiesa la verdad. Y baluarte porque defiende la verdad de los falsos maestros. Por eso tiene un rol importante de predicar la palabra. En un sentido, así, la afirmación de Agustín recobra algo de verdad. Porque, ¿cómo llegó la Biblia a nosotros? ¿Cómo llegó las Escrituras a nosotros? Para que nosotros estuviéramos convencidos y salvados por medio de ellas. Pues podemos decir la providencia divina, pero ¿cuál es el instrumento principal que esa providencia usa? Los hermanos, la Iglesia Universal de Cristo, a lo largo de los años, transcribiendo, copiando, guardando, dando sus vidas para preservar las Escrituras. Si no fuera por nuestros hermanos en el pasado haciendo ese trabajo, y Dios obviamente habiéndoles convencido de la importancia de eso, la Biblia no habría llegado a nosotros. No, si no fuera por misioneros que llevaban esa palabra, la predicaba claramente a todos. Todo eso depende de que la Iglesia ha cumplido su rol de columna y baluarte de la verdad, para tenerla en alta, para que todos la pudieran ver y defenderla como baluarte de los ataques de los enemigos. Entonces, la Iglesia verdadera solo se identifica por su sumisión fiel a la verdad revelada en las Escrituras. Eso reconoce que la autoridad reside en la verdad misma y esa autoridad se manifiesta en la vida de la Iglesia como un testigo de su autenticidad. En segundo lugar, tenemos varios argumentos confirmatorios. Esos son otros frutos de la palabra divina. Cosas que la Biblia misma nos dice esperar de su palabra. Esto vemos en nuestra confesión de fe, párrafo 5. Dice, el testimonio de la Iglesia puede inducirnos y movernos a una autoestima por la palabra. Y también menciona varias otras cosas. También Benjamin Keach habla de esto en su libro. Dice, en esos libros también afirma, Keach evidencia una autoestima de las Escrituras. Aquí, como los puritanos y reformadores, afirmaba la autoridad divina inspiración de las Escrituras en su totalidad. En su Tropología, uno de sus libros, da 14 argumentos para probar la divinidad de las Escrituras. Primero, por la gloria de los asuntos y doctrinas tocados en ella, y el fin que propone alcanzar. Segundo, su antigüedad. Tercero, la gloria de su estilo elevado y celestial. 4, la superioridad de su moralidad y reglas de santidad. Quinto, el dulce y admirable acuerdo, consenso, interdependencia y armonía que encontramos en toda y cada parte de la Escritura. Aunque son varios libros distintos, escritos por personas diferentes, de diversas condiciones, separados por muchas edades, en varios lugares y en idiomas diferentes. Sin embargo, todos están de acuerdo con los otros y cada parte con el todo, lo cual no podría haber previsto o imaginado por una sabiduría humana. Esta armonía fluye
porque los varios escritores de este libro fueron en todo tiempo guiados en lo que escribieron por la sabiduría suprema del único Dios, quien es siempre constante en sí, el mismo ayer, hoy y para siempre. Sexto, la santidad y carácter confiable de los escritores humanos, que afirmaron ser inspirados por Dios, demuestra su naturaleza divina. Séptimo, se demuestra ser la palabra de Dios por medio de todas las profecías que se han cumplido. 8. La palabra fue confirmada por varias obras de Dios y milagros en ambos testamentos. 9. La preservación de las escrituras a pesar de las amenazas y persecuciones demuestran su protección divina. 10. No solamente sobrevivió los ataques de Satanás, sino ha infiltrado los rangos de Satanás y su poder se ha demostrado a través de conversiones y la expansión del evangelio por todo el mundo. 11. También demuestran su naturaleza milagrosa y divina a través de la obra que hacen en el corazón del hombre. 12. Tenemos también el testimonio de muchos santos y mártires a través de 1500 años de la historia, que atestiguan su autoridad y poder. Número 13. Su historia del diluvio, Israel y el tiempo de Cristo es comprobada por otras fuentes. Incluso no tenés esa idea. Entonces, todo esto es muy parecido a lo que la confesión de fe dice, de manera más resumida. Dice, el testimonio de la iglesia de Dios puede mover e inducirnos a tener una alta estima por las Sagradas Escrituras, el carácter celestial del contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios. La revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sí, 14 viene con el hecho del testimonio interno del Espíritu Santo. Dice él, y ahora puede que no sea inapropiado añadir una cosa más, que no podía pasar por alto. Es decir, a pesar de la gran fuerza de los argumentos y motivos externos que para demostrar la autoridad divina de la Sagrada Escritura, es absolutamente necesario para la estabilidad y seguridad de nuestra fe, para la vida eterna, tener el testimonio interno del Espíritu Santo en nuestros corazones, o las operaciones eficaces de los mismos. Porque si Él no obra de otra manera en y sobre nuestros corazones, sino por la comunicación común de la luz espiritual en nuestras mentes, permitiéndonos discernir las evidencias que están en la Escritura de su propio origen divino, debemos ser a menudo sacudidos en nuestro asentimiento y movidos de nuestra debilidad. Por lo tanto, considerando la gran oscuridad y ceguera que permanece en la mente de los hombres, todas las cosas que se creen tienen algún tipo de oscuridad que las acompaña, además de las múltiples tentaciones de Satanás, que se esfuerza por perturbar nuestra paz y debilitar nuestra fe y causar dudas. Felices son los que pueden experimentar el poderoso establecimiento y la seguridad del Espíritu Santo, que les da un sentido espiritual de poder y la realidad de las cosas que se creen, por lo que su fe se confirma en gran medida. Es lo que nos lleva a las riquezas de la plena seguridad de entendimiento. Y a causa de esa experiencia espiritual, es vuestra percepción de las cosas espirituales, evidencias de la propiedad de las cosas, percepción de las cosas espirituales, tan a menudo expresada por actos de sentido, como el gusto, el ver, el sentir, que son las mayores evidencias de la propiedad de las cosas naturales. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, nos auxilia y nos alivia contra las tentaciones que pueden surgir en nosotros para que no prevalezcan. Y ciertamente sin esto, nuestro primer asentimiento principal a la autoridad divina de las Escrituras no nos asegurará. Entonces, aunque hay bastantes evidencias, y la Biblia se evidencia claramente ser la palabra de Dios, hay un problema en nosotros. Hay un problema por el pecado, por los ojos cegados. Y por eso la obra del Espíritu Santo es el único remedio a esto, abriendo nuestros ojos y convenciéndonos plenamente de la verdad. Incluso si a solas recibiéramos algo de la palabra de Dios, con tiempo eso se tambaleará, hará
tendrá sus dificultades, sus dudas y quizás incluso con tiempo caerá en la desesperanza. Pero a través de la palabra de Dios, el Espíritu obrando en ella, tenemos un convencimiento seguro. En último lugar, hablemos de la aplicación de esa verdad. En primer lugar, la autoridad de la Biblia exige nuestra fe. Exige que creamos lo que Dios dice. Debemos confiar en las promesas de las Escrituras. Debemos creer en las afirmaciones de la Escritura. Debemos depender de la fidelidad de la Escritura. Debemos esperar en la salvación que la Escritura presenta. Debemos temblar ante sus advertencias y amenazas y tener temor ante la justicia de sus leyes. Debemos recibir cada palabra de la Biblia como si fuera de Dios mismo, hablando desde los cielos. Y debemos responder como demanda el texto. Si es una promesa, debemos responder con fe. Si es una ley, debemos responder con decir, esa es una buena ley, voy a obedecerla. Si es una advertencia, debemos temer. Si es una descripción de la obra de Cristo en una proclamación de testimonio de su vida, debemos creerlo. Eso tiene grandes implicaciones para nosotros. Debemos acercarnos a la Biblia con el corazón abierto, con la mente entregada. Oh Señor, tú enséñame. Tu verdad es mi regla. Enséñame. Toda nuestra teología debe formarse en base de una sumisión a la palabra de Dios, buscando creer todo lo que la Biblia dice, tener un buen balance, equilibrio entre todas las partes de la Biblia, no acercándonos a los conceptos bíblicos por nuestros prejuicios, sino buscando tener algo que balancee toda la palabra de Dios. Una ilustración que estaba pensando de esto el otro día es, ¿quién presenta la verdad sobre la salvación? ¿Santiago o Pablo? Muchos quieren dar preferencia a Pablo, ¿cierto? Y quizás otros en otra tradición prefieren dar la verdad a Santiago. Entonces, ¿pero qué determina eso? Nuestros propios prejuicios. Pues cuando escogemos es nuestros prejuicios que están determinando. Pero si las dos son la palabra de Dios, entonces la verdad es que los dos. Y nuestra meta es someternos al misterio, someternos, estudiar, entender lo que la palabra de Dios está diciendo en las dos partes y tratar de mantener el mismo equilibrio que la Biblia nos traza. Entonces cuando decimos, pues, Juan es el verdadero evangelio, entonces estamos dando por nuestras presuposiciones y prejuicios una preferencia, un texto de las Escrituras sobre otro. Pero la verdadera teología se somete a toda la palabra de Dios. Mantiene las paradojas, los misterios. Profundiza en todo lo que Dios ha revelado para averiguarlo si es posible. Pero siempre se somete. Los que sufren también pueden encontrar gran consuelo en esto. Porque cuando Dios promete salvación, promete ayuda y su presencia en medio del dolor, cumple su palabra. A los que se rebelen a esa autoridad también debe causarles mucho temor. Porque Dios es el juez, quien habla con verdad. Entonces cuando alguien quiere seguir en sus pecados, debe escuchar las amenazas y saber que Dios no falla en su palabra. En segundo lugar, esto debe producir en nosotros, en primer lugar, arrepentimiento. Obvio que podemos decir obediencia, pero no nos acercamos a la Biblia como tabla rasa, como limpios, puros, sino nos acercamos como ya habiendo desobedecido. Entonces, el primer paso es arrepentirnos y abrazar el Evangelio. Nos arrepentimos. Oh Señor, tú me mandas esto, pero no siempre he cumplido esto. No estoy cumpliendo eso ahora. Perdóname. Y ayúdame a poder cumplir con esto. Necesitamos tener una contrición. Cuando escuchamos las leyes del Señor, no debemos ser como el joven rico que dice, qué bueno, solo eso, ya lo he cumplido. Sino con una sinceridad, examinar nuestros corazones, delante de la luz de la palabra, decir, hay muchas maneras en que he fallado en eso. Muchos momentos que he fallado en eso.
Pero Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Que tú me guardes. Y de ahí entonces seré íntegro y libre y al fuerte de gran transgresión. Entonces la primera respuesta es humildemente buscar la contrición delante de la palabra del Señor. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas esas cosas llegaron a ser, declaró el Señor. Pero a este miraré, el que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Debemos ir a la palabra de Dios con este temblor, de escuchar con seriedad y sinceridad sus mandatos, y poder confesar nuestros pecados delante de Él. Y de ahí pedimos su ayuda, su gracia, para perdonarnos y para guiarnos en obediencia a Él. Debemos empezar con el Evangelio, abrazando y creyendo las promesas del Evangelio, que hay gracia, y no desmayarnos, ¿cierto? Vemos nuestra desobediencia y sin fe nos desmayamos. Pero debemos acompañar esa contrición con fe en el Evangelio, porque es solo Él que nos puede salvar. Es solo Él que nos perdona. Es solo Él que da de su Espíritu, para que la obra del cumplimiento, para que la exigencia justa de la ley se cumple en nosotros, solo a través de lo que Él ha hecho. Entonces, mis hermanos, para concluir esta clase, la autoridad bíblica es algo muy interesante. No es una doctrina que uno puede enseñar en un contexto meramente académico, porque no realmente creemos esa doctrina si no cambia nuestras vidas, si no tiene sus frutos en nosotros. Nuestra eternidad depende de nuestra obediencia y fe en esas afirmaciones. Es de vital importancia que reconozcamos la autoridad de la Escritura y respondamos a ella de manera adecuada. Entonces, mis hermanos, vivamos a la luz de la Biblia, que es la única regla de fe y práctica suficiente, cierta, infalible, perfecta y de autoridad suprema y final.